Ese yate ya no va a funcionar. Pero la niña indigente hizo lo que ni 15 mecánicos fueron capaces. Alejandro Guzmán golpeó el puño contra la mesa de la marina con tanta fuerza que hizo temblar las tazas de café. Habían pasado 3 semanas desde que su yate de 15 metros dejó de funcionar por completo, y ni los mejores mecánicos navales de Veracruz lograban descubrir qué estaba mal. Fue entonces cuando una voz débil llegó a sus oídos proveniente del muelle. «Señor, ¿puedo echarle un vistazo a su barco?», dijo la chica de cabello oscuro y despeinado, que no debía tener más de 20 años. Alejandro se volvió para encontrar a una joven delgada vestida con ropa gastada y tenis rotos. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una determinación que contrastaba con su apariencia humilde. Los 15 mecánicos que estaban alrededor del yate dejaron lo que hacían para mirar la escena. «¿Tú?», Alejandro soltó una risa amarga. «Chica, ya he gastado más de 50,000 pesos tratando de reparar este yate. Los mejores profesionales de la costa veracruzana se rompieron la cabeza y ni siquiera pudieron averiguar cuál es el problema». La joven se acercó un paso más, sin intimidarse por el tono del empresario. «Sé que usted no tiene motivos para confiar en mí, pero entiendo de motores. Aprendí con mi abuelo, que trabajó 40 años arreglando embarcaciones aquí en el puerto». «¿Y dónde está tu abuelo ahora?», preguntó Alejandro cruzando los brazos. «Él nos dejó hace 5 años», respondió ella, bajando la mirada por un momento. «Pero me enseñó todo lo que sabía antes de irse». Fernando, el jefe de los mecánicos de la Marina, dio un paso al frente con expresión irritada. «Señor Guzmán, con todo respeto, no podemos perder más tiempo con esta payasada. Ya intentamos de todo. El problema es demasiado complejo para una...». Miró a la joven de arriba abajo. «Para alguien sin formación técnica». «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro, ignorando a Fernando por un momento. «Marisol. Marisol Ramírez», respondió ella levantando la barbilla con dignidad. «Marisol», repitió Alejandro el nombre, como si lo estuviera saboreando. «Qué nombre tan apropiado. ¿Y de verdad crees que puedes lograr lo que 15 profesionales formados no pudieron?». Marisol asintió con firmeza. «Los he observado trabajando durante estas 3 semanas. Todas las mañanas vengo aquí a recoger latas y cartón y veo todo a través de la reja. Ustedes están buscando en el lugar equivocado». Fernando soltó un bufido de incredulidad. «Mira nada más, ahora esta gente de la calle nos va a dar lecciones de mecánica naval». «¡Qué chiste!». Alejandro levantó la mano para hacer callar a Fernando. Había algo en la forma en que Marisol hablaba que despertó su curiosidad. Tal vez era la desesperación de 3 semanas sin solución, o quizás la sinceridad en sus ojos. «Está bien», dijo finalmente. «Te voy a dar una oportunidad. Pero si no lo logras, quiero que te vayas de aquí y no vuelvas a aparecer. ¿Entendido?». Marisol sonrió por primera vez desde que llegó. «Entendido. Solo necesito que usted me deje tocar el motor». Fernando movió la cabeza en desaprobación, pero Alejandro ya había tomado su decisión. Hizo un gesto para que ella subiera al yate. Los otros mecánicos se apartaron, algunos riendo entre dientes, otros simplemente desinteresados. Marisol subió a la embarcación con movimientos cuidadosos, como si estuviera pisando terreno sagrado. El yate Sueño de Verano era realmente imponente, con sus 15 metros de largo y acabados de lujo, pero no se dejó impresionar por la ostentación. Su enfoque estaba totalmente dirigido al problema técnico que tenía enfrente. «Muéstrenme dónde está el motor», pidió. Alejandro la llevó a la sala de máquinas en la parte inferior del yate. El motor Marine Power Pro de 800 caballos estaba expuesto, rodeado de herramientas y piezas que los mecánicos habían desmontado y vuelto a montar varias veces. Marisol se arrodilló junto al motor y comenzó a examinar cada componente con una atención casi religiosa. Sus manos se movían con delicadeza, tocando cables, verificando conexiones, probando la tensión de las correas. «¿Qué han intentado ya?», preguntó sin quitar la vista del motor. «Todo», respondió Fernando desde la cubierta de arriba. «Cambiamos bujías, filtros, bomba de combustible, sistema de encendido. Revisamos toda la parte eléctrica 3 veces. Este motor simplemente no quiere arrancar».
Marisol continuó su examen silencioso por unos minutos más. Entonces algo llamó su atención. Se acercó a una válvula pequeña en la parte superior del bloque del motor. «¿Han tocado esta válvula aquí?», gritó hacia arriba. «¿Cuál válvula?». Fernando bajó para ver a lo que ella señalaba. «Esta aquí, la válvula de alivio del sistema de refrigeración». Fernando la miró y se encogió de hombros. «No la tocamos. No tiene nada que ver con que el motor no arranque». Marisol tocó la válvula con cuidado y sintió que algo andaba mal. Pidió una llave inglesa y con movimientos precisos comenzó a aflojar la pieza. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Fernando, ahora claramente nervioso. «Esta válvula está montada al revés», explicó Marisol mientras trabajaba. «Cuando está así, crea una presión inversa que impide que el motor funcione correctamente. Es un error simple, pero que puede pasar desapercibido». «Imposible», protestó Fernando. «Esa válvula vino de fábrica así». «No es cierto», replicó Marisol con amabilidad pero firmeza. «Alguien la montó mal durante algún mantenimiento anterior, probablemente hace unos meses». Terminó de desmontar la válvula y se la mostró a Fernando. La pieza claramente tenía dos posiciones posibles y estaba en la incorrecta. Mi abuelo siempre decía, cuando un motor no funciona, busca primero los errores más simples. La gente complica demasiado las cosas. Fernando se puso rojo de vergüenza. Era verdad que la válvula estaba mal montada, pero ¿cómo había pasado desapercibido para todos ellos? Marisol volvió a montar la válvula en la posición correcta y pidió a Alejandro que intentara encender el motor. Él bajó a la sala de máquinas con el corazón acelerado. 3 semanas de frustración habían creado una mezcla de esperanza y escepticismo en su pecho. Giró la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, y luego rugió con vida con la fuerza de 800 caballos de potencia. Alejandro se quedó quieto por un momento, sin creer lo que escuchaba. El sonido del motor funcionando perfectamente era como música para sus oídos. En la cubierta de arriba podía oír el silencio incómodo de los 15 mecánicos. «No lo puedo creer», murmuró, mirando a Marisol con una mezcla de asombro y respeto. Marisol sonrió tímidamente. «Mi abuelo siempre decía que un motor bien cuidado nunca abandona a su dueño. A veces solo necesita a alguien que entienda su lenguaje». Alejandro apagó el motor y lo encendió de nuevo varias veces. Funcionó perfectamente en todas ellas. Subió a la cubierta donde los mecánicos estaban reunidos, todos con expresiones de incredulidad y vergüenza. «En 2 horas», anunció Alejandro, mirando directamente a Fernando. «Una chica sin diploma y sin herramientas caras resolvió el problema que ustedes no pudieron resolver en 3 semanas. Fernando intentó defenderse. «Señor Guzmán, eso fue solo suerte. Cualquiera podría haber...» «¿Cualquiera?», lo interrumpió Alejandro. «Entonces, ¿por qué ninguno de ustedes 15 profesionales calificados se dio cuenta?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Alejandro se volvió hacia Marisol, que aún estaba en la cubierta inferior. «Sube aquí, chica. Vamos a arreglar tu pago». Marisol subió con la misma cautela de antes. Su ropa sencilla contrastaba marcadamente con el ambiente lujoso del yate, pero ahora parecía pertenecer allí tanto como cualquier otra persona. «¿Cuánto te debo?», preguntó Alejandro. Marisol pensó por un momento. Nunca había cobrado por un trabajo de ese tipo antes. En realidad, rara vez tenía dinero suficiente para una comida completa. «¿50 pesos está bien?», preguntó ella con vacilación. Alejandro se rió, pero no con burla. Era una risa de genuina admiración. «¿50 pesos? Chica, yo gasté 50,000 intentando resolver este problema. Tú vales mucho más que 50 pesos». Sacó la cartera y retiró 5 billetes de 100 pesos. «Aquí tienes 500 pesos, y esto es solo el comienzo». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas. 500 pesos eran más dinero del que había visto junto en toda su vida, pero no eran lágrimas de alegría solo por el dinero. Eran lágrimas de alguien que finalmente había sido reconocida por su valor. «Gracias, señor», dijo con la voz quebrada. «Alejandro, puedes llamarme Alejandro», corrigió él.
Y quiero hacerte una propuesta. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Marisol miró a Alejandro con expectativa, pero también con cautela. Experiencias pasadas le habían enseñado que las propuestas de personas ricas no siempre eran lo que parecían. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó. Quiero que trabajes para mí. Tengo una empresa de transporte marítimo aquí en el puerto. Necesitamos personas que realmente entiendan de motores, no solo personas con diplomas en la pared. La oferta era tentadora, más de lo que Marisol jamás había soñado, pero algo en la expresión de los mecánicos a su alrededor la hizo dudar. Fernando, especialmente, parecía estar hirviendo de rabia contenida. «Yo necesito pensarlo», dijo finalmente. «Claro», respondió Alejandro entendiendo su vacilación. «Toma mi tarjeta, cuando te decidas, llámame». Extendió una tarjeta de presentación elegante con el nombre Alejandro Guzmán, Transportes Marítimos Costa Sur. Marisol la tomó como si estuviera hecha de oro. «Muchas gracias por la oportunidad, señor Alejandro». Se despidió y bajó del yate, caminando hacia la entrada de la marina. Podía sentir las miradas de los mecánicos quemándole la espalda, pero no le importó. Por primera vez en años tenía esperanza de que su vida podría cambiar. Sin embargo, tan pronto como salió de la vista, Fernando se acercó a Alejandro con expresión preocupada. «Señor Guzmán, ¿está seguro acerca de esta chica? No sabemos nada de ella. ¿De dónde vino? ¿Qué tipo de gente es?» Alejandro lo miró con impaciencia. «Fernando, ella resolvió en 2 horas lo que ustedes no pudieron en 3 semanas. ¿Qué más necesito saber? Pero, señor, piense bien. ¿Cómo es que una mendiga de la calle sabe tanto sobre motores navales? ¿No le parece extraño?» La pregunta plantó una semilla de duda en la mente de Alejandro. Era realmente extraño que una joven sin hogar tuviera conocimientos tan específicos. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Alejandro. «Solo digo que a veces las soluciones que parecen demasiado milagrosas pueden tener explicaciones menos nobles». Alejandro no respondió, pero la duda estaba plantada. Miró en la dirección que Marisol había tomado, pero ella ya había desaparecido entre los contenedores del puerto. Marisol, por su parte, caminaba por las calles de Veracruz con el corazón dividido entre la alegría y la ansiedad. Los 500 pesos en el bolsillo representaban seguridad alimentaria por varios meses, pero la posibilidad de un trabajo real representaba algo mucho mayor: dignidad. Llegó al pequeño puente donde dormía desde hacía 3 años, desde que había perdido el último empleo como ayudante en un taller mecánico. El lugar no era cómodo, pero ofrecía protección de la lluvia y algo de privacidad. Allí guardaba sus únicas pertenencias en una mochila vieja, algo de ropa, las herramientas que habían pertenecido a su abuelo y una fotografía descolorida de los dos juntos. Esa noche, Marisol no pudo dormir. Se quedó mirando la fotografía bajo la luz de un poste de la calle, recordando las palabras que su abuelo siempre repetía. «Marisol, hija mía, tus manos tienen el don de dar vida a las máquinas. Nunca lo olvides, incluso cuando el mundo intente convencerte de lo contrario». El abuelo, don Esteban, había sido uno de los mecánicos más respetados del puerto de Veracruz durante 4 décadas. Había aprendido el oficio siendo joven y le había transmitido todos sus conocimientos a su única nieta, ya que su hijo se había ido a Ciudad de México en busca de una vida mejor y nunca regresó. Cuando Marisol era niña, pasaba todas las tardes en el taller de su abuelo, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada truco que él le enseñaba. Esteban veía en ella una aptitud natural que raramente había encontrado en 40 años de carrera. «Esta niña tiene manos benditas», solía decirles a los clientes. «Un día será la mejor mecánica que Veracruz haya visto». Pero la vida tenía otros planes. Cuando Marisol cumplió 18 años, una crisis económica afectó al sector marítimo y muchos talleres cerraron sus puertas. El abuelo, ya anciano, no pudo mantener el negocio en funcionamiento y se vio obligado a vender todo para pagar las deudas. El golpe fue devastador para el viejo Esteban.
Había dedicado toda su vida a ese taller, y verlo ser desmantelado y vendido quebró algo dentro de él. Poco tiempo después, su corazón simplemente se detuvo, como si ya no pudiera soportar el dolor de la pérdida. Marisol se quedó sola en el mundo a los 19 años, sin familia, sin dinero y sin perspectivas. Intentó conseguir trabajo en otros talleres, pero la crisis había afectado a todo el sector. Los pocos puestos que aparecían siempre se ofrecían a hombres con más experiencia o mejores contactos. Poco a poco, fue deslizándose hacia la vida en las calles. Primero, durmiendo en casa de conocidos. Después, en albergues públicos. Finalmente, al aire libre, sobreviviendo de la recolección de material reciclable y pequeños trabajos esporádicos. Pero nunca había perdido su amor por los motores. Siempre que podía, observaba el trabajo de los mecánicos en la marina, absorbiendo las nuevas técnicas y tecnologías que surgían. Fue así como había notado el error en la válvula del yate de Alejandro, 3 semanas observando a los mecánicos buscar en el lugar equivocado. A la mañana siguiente, Marisol despertó con una determinación renovada. Iba a llamar a Alejandro y aceptar la oferta de trabajo. Era su oportunidad de salir de las calles y retomar la vida que el destino había interrumpido. Usó un teléfono público en el centro de Veracruz para hacer la llamada. Alejandro contestó al segundo tono. «Señor Alejandro, soy Marisol. He estado pensando en su propuesta». Y entonces, su voz parecía genuinamente interesada. «Acepto. ¿Cuándo puedo empezar?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, más cauteloso. «Marisol, necesito ser honesto contigo. Después de que te fuiste ayer, surgieron algunas cuestiones». El corazón de Marisol se heló. «¿Qué tipo de cuestiones?» «Bueno, algunos de los mecánicos señalaron puntos sobre cómo supiste exactamente dónde estaba el problema. Parece muy conveniente que pudieras resolver algo tan específico a la primera». Marisol sintió que el mundo giraba a su alrededor. Entendió inmediatamente lo que Alejandro estaba insinuando. «¿Está diciendo que yo saboteé el yate?», preguntó con la voz temblorosa de indignación. «No estoy diciendo nada, solo estoy siendo cuidadoso. Entiendes mi posición, ¿verdad? Necesito proteger mis negocios». Lágrimas de rabia y frustración comenzaron a rodar por el rostro de Marisol. «Señor Alejandro, jamás haría algo así. Mi abuelo me crió para usar mis conocimientos para ayudar a las personas, no para perjudicarlas. Quiero creerte, Marisol, pero necesito tiempo para verificar algunas cosas. Dame unos días». La llamada terminó dejando a Marisol de pie en la cabina telefónica, sosteniendo el auricular mudo. Toda la esperanza que había sentido en las últimas 24 horas se evaporó instantáneamente. Caminó de regreso al puente peatonal en estado de shock. ¿Cómo era posible que su primera oportunidad real en años estuviera siendo destruida por una acusación tan injusta? En los días que siguieron, la situación empeoró drásticamente. Fernando y los demás mecánicos de la Marina comenzaron a esparcir rumores sobre Marisol. Según ellos, era muy sospechoso que una persona sin hogar supiera tanto sobre motores marinos. La única explicación lógica era que estaba saboteando embarcaciones para después ofrecerse a repararlas. La historia se extendió rápidamente por el puerto. Otros dueños de embarcaciones que habían tenido problemas mecánicos recientemente comenzaron a preguntarse si Marisol no estaría involucrada. Pronto le prohibieron la entrada a la marina y le advirtieron que no se acercara a los yates. Alejandro, presionado por los otros empresarios del puerto y sin evidencias concretas de la inocencia de Marisol, decidió cancelar definitivamente la oferta de empleo. Intentó convencerse de que estaba haciendo lo correcto, protegiendo sus negocios y su reputación. Marisol, por su parte, vio su vida derrumbarse nuevamente. Ahora no solo estaba de vuelta en las calles, sino que también cargaba con el estigma de ser considerada una saboteadora. Nadie más quería siquiera que se acercara a sus embarcaciones. El dolor de la injusticia era casi insoportable. Había usado su don exactamente como su abuelo le había enseñado.
para ayudar a alguien en necesidad, y ahora estaba siendo castigada por ello. Durante una semana, Marisol vagó por las calles de Veracruz como un fantasma. No podía comer, no podía dormir bien. La acusación había herido algo profundo en su alma, algo conectado con la memoria de su abuelo y los valores que él había intentado inculcarle. Fue durante esa semana terrible que algo sucedió que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Marisol estaba recolectando latas en una calle cercana al centro cuando escuchó un llanto débil proveniente de un callejón. Al investigar, encontró a una niña de unos 8 años, sucia y claramente abandonada, acurrucada detrás de un contenedor de basura. «Oye, pequeñita», Marisol se acercó lentamente. «¿Estás bien?». La niña la miró con ojos grandes y asustados, pero no respondió. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marisol agachándose para quedar a la altura de la niña. «Estrella», susurró finalmente la niña. «Estrella, qué nombre tan bonito. ¿Dónde están tus padres, Estrella?». La niña negó con la cabeza y señaló su propio pecho. «Duele», dijo simplemente. Marisol notó que la respiración de la niña era irregular y que parecía tener fiebre. Sin dudarlo, tomó a Estrella en sus brazos y la llevó al centro de salud más cercano. En el centro, descubrieron que Estrella tenía neumonía y necesitaba tratamiento urgente. La trabajadora social que atendió el caso explicó que la niña probablemente había sido abandonada hacía unos días y estaba en estado grave. «Necesita estar hospitalizada por al menos una semana», explicó el médico, «y después necesitará medicamentos costosos y seguimiento regular». «¿Y si nadie viene por ella?», preguntó Marisol. «Entonces irá a un albergue cuando se recupere», respondió la trabajadora social. «Pero los albergues están saturados. Puede tomar meses conseguir un lugar en una familia sustituta». Marisol miró a Estrella, que dormía profundamente en la camilla del centro de salud. La niña parecía tan frágil e indefensa que algo se quebró en el corazón de Marisol. Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Yo voy a cuidarla», anunció. La trabajadora social la miró con escepticismo. «Señorita, con todo respeto, usted no está en condiciones de cuidar a una niña. No tiene casa, no tiene trabajo». «Voy a conseguirlos», dijo Marisol con una determinación que la sorprendió incluso a sí misma. «Esta niña no irá a ningún albergue, se quedará conmigo». Era una promesa audaz para alguien que ni siquiera tenía dónde dormir. Pero algo sobre Estrella había despertado un instinto maternal feroz en Marisol. Tal vez fuera el hecho de que ambas eran huérfanas abandonadas por el mundo. O quizás fuera simplemente el reconocimiento de un alma necesitando de otra. En los días que siguieron, Marisol trabajó incansablemente para cumplir su promesa. Recogió material reciclable durante 18 horas al día para conseguir dinero para los medicamentos de Estrella. Consiguió un pequeño cuarto en una pensión barata, compartiendo el espacio mínimo con la niña. Estrella se recuperó rápidamente bajo los cuidados dedicados de Marisol. La niña era inteligente y cariñosa, y pronto desarrolló un vínculo profundo con su cuidadora inesperada. Para Estrella, Marisol no era solo una desconocida que la había salvado, era la madre que nunca había tenido. Pero cuidar de una niña sin recursos adecuados era un desafío constante. El dinero de la recolección apenas cubría la renta del cuarto y la comida básica. Los medicamentos eran un lujo que Marisol necesitaba sacrificar comidas para pagar. Fue durante este periodo difícil que Marisol intentó nuevamente conseguir trabajo en los talleres mecánicos de Veracruz, pero los rumores esparcidos por los mecánicos de la Marina habían llegado a todos los rincones del sector. Ningún patrón estaba dispuesto a arriesgarse a contratar a alguien con una reputación dudosa. «Lo siento», dijo el dueño de un taller pequeño en la periferia. «Parece que sabes de lo que hablas, pero no puedo darme el lujo de tener problemas con mis clientes». Era siempre la misma respuesta. El talento de Marisol era reconocido, pero su reputación la precedía. La situación se volvió aún más desesperada cuando Estrella comenzó a tener pesadillas regulares y mostrar señales de ansiedad. La niña necesitaba estabilidad y seguridad que Marisol estaba luchando por proporcionar.
Una noche, mientras Estrella dormía en el pequeño cuarto de la pensión, Marisol se sentó en el alféizar de la ventana y miró hacia el puerto a lo lejos. Las luces de los yates parpadeaban como estrellas en el mar, recordándole todo lo que había perdido. «Abuelo», susurró al viento, «ya no sé qué hacer. Intenté usar lo que usted me enseñó para ayudar, pero el mundo se volvió en mi contra. ¿Cómo puedo cuidar de esta niña si ni siquiera puedo cuidar de mí misma?» La respuesta no llegó como una voz celestial o una revelación mística. Llegó en forma de un ruido extraño proveniente del patio de la pensión. Marisol bajó a investigar y encontró a doña Mercedes, la propietaria de la pensión, intentando encender su viejo bocho azul sin éxito. «¿Problemas con el carro, doña Mercedes?», preguntó Marisol. «Ay, hija», suspiró doña Mercedes, «este cacharro no quiere encender desde hace 3 días. Ya gasté 200 pesos con un mecánico que no resolvió nada. Voy a tener que mandarlo al deshuesadero». Marisol sintió su corazón acelerarse. Era la primera vez en semanas que veía un motor con problemas. Casi por instinto, se acercó al carro. «¿Me deja echarle un vistazo?». Doña Mercedes rió. «Hija, si un mecánico titulado no pudo resolverlo, ¿qué vas a hacer tú?». «Solo déjeme ver, no le cobraré nada». Doña Mercedes se encogió de hombros y abrió el cofre del carro. Marisol se inclinó sobre el motor e inmediatamente sintió esa sensación familiar, como si el motor estuviera hablándole, contándole cuál era el problema. En 10 minutos había localizado el defecto. Un cable de la bujía estaba mal ajustado, causando pérdida de chispa. Era un problema simple que cualquier mecánico debería haber notado, pero que había pasado desapercibido. Hizo el ajuste necesario y le pidió a doña Mercedes que intentara encender el carro. El bocho arrancó al primer intento y funcionó perfectamente. Doña Mercedes se quedó boquiabierta. «¿Cómo lo hiciste? El muchacho que vino aquí le movió a todo y no pudo». Marisol sonrió tímidamente. «Mi abuelo me enseñó a escuchar lo que los motores tienen que decir». «¿Escuchar?», repitió doña Mercedes intrigada. «Cada motor tiene su propio sonido cuando está con problema. Si sabes escuchar, te dice exactamente qué está mal». Doña Mercedes miró a Marisol con una nueva expresión, una mezcla de admiración y curiosidad. «Niña, tienes un don. ¿Por qué no trabajas como mecánica?». La pregunta dolió más de lo que Marisol esperaba. «Es complicado», respondió vagamente. Pero doña Mercedes no era el tipo de persona que aceptaba respuestas vagas. Insistió para que Marisol contara su historia, y quizás por estar desesperada por alguien que creyera en ella, Marisol contó todo, desde el taller de su abuelo hasta la acusación injusta en la Marina. Doña Mercedes escuchó en silencio, moviendo la cabeza con indignación creciente. «¡Qué absurdo!», exclamó cuando Marisol terminó. «Acusar a una niña honesta como tú de sabotaje. Eso es pura envidia de los hombres que no pudieron resolver el problema». Era la primera vez en semanas que alguien creía completamente en la versión de Marisol. Las lágrimas vinieron naturalmente. «Doña Mercedes, le juro por la memoria de mi abuelo que nunca he saboteado nada en la vida. Solo quería ayudar». «Yo creo en ti, hija», dijo doña Mercedes abrazando a Marisol, «y voy a ayudarte a probar tu inocencia». «¿Cómo?». «Tengo una prima que trabaja en la administración de la Marina. Ella puede descubrir quién realmente anda saboteando los barcos por allá». Marisol sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «¿Usted haría eso por mí?». «Claro que sí. Arreglaste mi coche en 10 minutos después de que un mecánico titulado no pudo en 3 días. Y más importante, me pareces una niña de carácter. Eso vale más que cualquier diploma». La investigación de doña Mercedes tomó 2 semanas, pero los resultados fueron reveladores. Su prima consiguió acceso a los reportes de mantenimiento de la Marina y descubrió un patrón preocupante. En los últimos 6 meses había ocurrido un aumento significativo en los problemas mecánicos de las embarcaciones, pero no eran problemas aleatorios. Siempre eran del mismo tipo, afectando los mismos componentes. Y curiosamente, siempre ocurrían en embarcaciones que habían pasado por mantenimiento reciente con el equipo oficial de la Marina. Más interesante aún,
Todos estos problemas generaban trabajo extra para los mecánicos de la Marina, que cobraban horas adicionales para resolver defectos que supuestamente no podían identificar durante el mantenimiento original. «Huele a fraude aquí», explicó doña Mercedes a Marisol. «Alguien está causando problemas a propósito para asegurar más trabajo». «¿Pero cómo vamos a probarlo, Sis?», preguntó Marisol. «Paciencia, hija. Si realmente están haciendo esto, alguna vez van a cometer un error». El error llegó más pronto de lo que esperaban. La semana siguiente, el yate de otro empresario comenzó a presentar exactamente los mismos problemas que el de Alejandro había tenido. Y Marisol había estado lejos de la Marina por más de un mes, haciendo imposible que ella fuera la responsable. Doña Mercedes y su prima comenzaron a observar discretamente la movimentación en la Marina. Fue así que sorprendieron a Ricardo, uno de los mecánicos más cercanos a Fernando, metiéndose sospechosamente en una embarcación durante la madrugada. Ellas lograron filmar a Ricardo saboteando deliberadamente la válvula del sistema de refrigeración, exactamente el mismo tipo de sabotaje que había afectado el yate de Alejandro. El video mostraba claramente a Ricardo montando la válvula en la posición incorrecta y después fingiendo sorpresa cuando el motor no funcionaba en la mañana siguiente. Con las evidencias en mano, doña Mercedes buscó a Alejandro directamente. Lo encontró en la Marina en una tarde de jueves, supervisando la carga de una de sus embarcaciones comerciales. «Señor Alejandro», se acercó con determinación. «Mi nombre es Mercedes López. Necesito hablar con usted sobre Marisol Ramírez». Alejandro la reconoció vagamente como propietaria de una pensión en el centro de la ciudad, pero no entendió la conexión. «¿La chica que arregló mi yate? ¿Qué pasa con ella?» «Ella es inocente de las acusaciones que hicieron en su contra, y puedo probarlo». Alejandro quedó intrigado, especialmente cuando doña Mercedes mostró el video de Ricardo saboteando la embarcación. «Dios mío», murmuró, viendo las imágenes. Entonces, era cierto lo que ella decía sobre la válvula. No solo era cierto, sino que lo salvó a usted de ser engañado por mucho más tiempo, explicó doña Mercedes. Esos mecánicos estaban creando problemas a propósito para cobrar más horas de trabajo. Alejandro sintió una mezcla de enojo y vergüenza. Enojo por los mecánicos que habían abusado de su confianza y vergüenza por haber dudado de Marisol sin evidencias. «¿Dónde está ahora?», preguntó. «Viviendo en un cuarto minúsculo en mi pensión, cuidando a una niña huérfana que encontró en la calle, sobreviviendo de recoger basura porque nadie quiere darle trabajo por los rumores que esparcieron». La culpa golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Mientras él se había protegido tras sus sospechas infundadas, Marisol había enfrentado semanas de privación y humillación. «Necesito arreglar esto», dijo, más para sí mismo que para doña Mercedes. «Usted puede comenzar dándole trabajo. Ella merece una oportunidad justa». «Más que una oportunidad», respondió Alejandro con determinación. «Ella merece una reparación completa». Esa misma tarde, Alejandro apareció en la pensión de doña Mercedes buscando a Marisol. Ella no estaba. Había salido a recoger material reciclable con Estrella. «¿A qué hora regresa?», preguntó. «Como a las 7 de la noche, si consigue material suficiente para vender», respondió doña Mercedes. Alejandro decidió esperar. Cuando Marisol llegó empujando un carrito improvisado lleno de latas y cartón, se sorprendió al ver al empresario sentado en la sala de la pensión. «Señor Alejandro», dijo confundida, «¿qué hace usted aquí?» «Vine a pedir disculpas», respondió, levantándose, «y ofrecer una explicación que usted merece». Marisol dejó a Estrella jugando con doña Mercedes y se sentó a escuchar lo que Alejandro tenía que decir. Cuando él contó sobre el descubrimiento del esquema de sabotaje y mostró el video de Ricardo, Marisol sintió una liberación emocional enorme. «Sabía que usted era inocente», dijo, con lágrimas en los ojos, «pero comencé a dudar de mí misma después de tantas acusaciones». «Perdón por haber dudado de usted», dijo Alejandro sinceramente. «Dejé que el miedo a proteger mis negocios me cegara ante la verdad obvia. Usted es una persona honesta y talentosa. Gracias por creer en mí ahora»,
respondió Marisol. Quiero hacer más que creer. Quiero ofrecerle el trabajo que le prometí, con todas las condiciones que usted merece. Salario justo, prestaciones y el respeto que debería haber recibido desde el principio. Era el momento que Marisol había soñado, pero ahora su situación era más complicada. Señor Alejandro, necesito que usted entienda una cosa. Yo tengo una hija ahora. Miró a Estrella, que estaba dibujando en una libreta vieja. Todo lo que haga tiene que ser pensando en ella también. Claro, su hija también será bienvenida. Puedo conseguir una guardería en la empresa para las horas de trabajo. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Marisol aceptó la oferta, pero sabía que los desafíos apenas comenzaban. Al día siguiente, cuando llegó a trabajar en la empresa de Alejandro, enfrentó la hostilidad abierta de varios empleados que veían su contratación como favoritismo. «Entonces tú eres la famosa chica milagrosa», dijo Héctor, el supervisor del taller, con un tono claramente irónico. «Vamos a ver si realmente sabes tanto como dicen». Héctor era un hombre de 50 años con 30 años de experiencia en mecánica naval. Él había trabajado duro para llegar a la posición de supervisor y no le gustaba nada la idea de que una joven sin formación formal fuera contratada directamente por la jefatura. «Yo solo quiero trabajar y aprender», Marisol respondió educadamente. «Trabajar vas a... y mucho», Héctor replicó. «No creas que vas a tener privilegios aquí solo porque al patrón le caes bien». Los primeros días fueron difíciles. Héctor le dio a Marisol las tareas más pesadas y menos técnicas: cargar piezas, limpar herramientas, organizar el almacén. Cada vez que ella intentaba acercarse a los motores, él encontraba otro trabajo urgente para que hiciera. Los otros mecánicos siguieron el ejemplo de Héctor, tratando a Marisol como una intrusa que no merecía estar allí. Escondían herramientas que ella necesitaba, daban información incorrecta sobre los procedimientos y hacían comentarios sarcásticos sobre su capacidad. «Cuidado con no romper nada ahí, jovencita», decía Manuel, un mecánico gordo que siempre comía mientras trabajaba. «Estas máquinas no son juguetes de niños». Marisol aguantó todo en silencio, determinada a demostrar su valor a través del trabajo. Pero era frustrante estar rodeada de motores que ella podría arreglar, mientras era relegada a tareas básicas. La situación llegó al límite cuando Héctor deliberadamente saboteó un trabajo que Marisol estaba haciendo. Ella estaba organizando un almacén de piezas cuando él movió su organización, haciendo parecer que había cometido errores graves. «Mira nada más que desorden», Héctor gritó, llamando la atención de todos. «Ni siquiera puede organizar piezas correctamente y quiere meter mano en motores caros». Marisol sabía que no había cometido esos errores, pero no podía probarlo. La humillación pública frente a todos los colegas fue devastadora. Esa noche llegó a casa llorando. Estrella, que ahora tenía 9 años y era muy perceptiva, notó el estado emocional de su madre adoptiva. «Marisol, ¿por qué estás triste?», la niña preguntó, subiendo a su regazo. «Es solo trabajo, mi amor. A veces las personas son difíciles. ¿Son malos contigo?». Marisol no quiso mentirle a la niña, pero tampoco quería preocuparla. «Algunos lo son, pero voy a demostrarles que soy una buena persona y una buena trabajadora». «Tú eres la persona más buena del mundo», Estrella dijo con la sinceridad que solo una niña tiene. «Si ellos no ven eso, es porque son tontos». La inocencia de Estrella hizo que Marisol sonriera por primera vez en el día. La niña tenía razón, en su forma simple. Ella sabía quién era y cuál era su valor. No podía permitir que la mezquindad de otras personas la hiciera dudar de eso. Al día siguiente, Marisol volvió al trabajo con una determinación renovada. Pero lo que ella no sabía era que Alejandro había decidido intervenir en la situación. Él había notado que Marisol no estaba siendo utilizada adecuadamente y sospechaba que Héctor estaba creando obstáculos a propósito. Para confirmar sus sospechas, decidió hacer una visita sorpresa al taller. Alejandro llegó a la hora del almuerzo
y encontró a Marisol sola en el taller, aprovechando el horario de descanso de los demás para estudiar los manuales técnicos de los motores. ¿Estudiando en la hora del almuerzo?, él preguntó. Marisol se sobresaltó, pero se relajó al ver que era Alejandro. «Ah, hola, señor Alejandro. Yo estaba solo, familiarizándome con los equipos más nuevos. Algunos motores han cambiado desde la época que aprendí con mi abuelo». Alejandro quedó impresionado con su dedicación, pero también preocupado. «¿Y cómo te está yendo trabajando aquí? ¿Héctor te está dando oportunidades de usar tus conocimientos?» Marisol dudó. No quería parecer que se estaba quejando, especialmente después de que Alejandro había sido tan generoso al darle una segunda oportunidad. «Él está enseñándome primero los procedimientos de la empresa», ella respondió diplomáticamente. Pero Alejandro conocía a Héctor desde hacía años y sabía leer entre líneas. «Marisol, quiero que seas completamente honesta conmigo. ¿Te están tratando adecuadamente aquí?». La sinceridad en la voz de Alejandro quebró las defensas de Marisol. «No, señor Alejandro, ellos no me dejan ni acercarme a los motores, y cuando cometo cualquier error pequeño, hacen parecer que es el fin del mundo». Alejandro suspiró. Era exactamente lo que él sospechaba. «Esto va a cambiar. A partir de mañana vas a trabajar directamente conmigo en proyectos especiales. Quiero ver de lo que eres realmente capaz». Era la oportunidad que Marisol había esperado, pero también venía con una presión enorme. Si ella fallaba trabajando directamente con Alejandro, no tendría a dónde correr. El primer proyecto especial surgió la semana siguiente. Alejandro había adquirido una embarcación usada con un motor complejo que presentaba problemas intermitentes. 3 mecánicos experimentados ya habían intentado resolver sin éxito. «Esta es tu oportunidad», Alejandro le dijo a Marisol el lunes por la mañana. «Necesito que este motor funcione perfectamente hasta el viernes, porque lo vamos a usar en una demostración para clientes importantes». Marisol tragó en seco. Era una responsabilidad enorme, pero ella sabía que esta era su oportunidad de mostrar su verdadero valor. Ella comenzó haciendo exactamente lo que el abuelo le había enseñado: escuchar el motor. No solo oír los sonidos obvios, sino prestar atención a los ruidos sutiles, a las vibraciones irregulares, a las pequeñas señales que la máquina daba sobre su estado interno. El motor era un Industrial Power de 1200 caballos, mucho más complejo que cualquier cosa que ella había tocado antes, pero los principios fundamentales eran los mismos que el abuelo le había enseñado: paciencia, observación y respeto por la máquina. Durante el primer día, ella solo observó y tomó notas. Encendió y apagó el motor decenas de veces, prestando atención en cada cambio de sonido o comportamiento. Los otros mecánicos pasaban y hacían comentarios maliciosos sobre ella, perdiendo el tiempo. Pero Marisol ignoró todo. Al segundo día, ella comenzó a desmontar partes específicas del motor, siguiendo las pistas que había recolectado el primer día. Su hipótesis era que el problema estaba en el sistema de inyección de combustible, pero era una sospecha basada en señales muy sutiles. Héctor apareció para supervisar su trabajo. «Estás desmontando la parte equivocada», le dijo con autoridad. «El problema es eléctrico, no en el combustible». «Puede ser», Marisol respondió respetuosamente, «pero quiero verificar esta posibilidad primero». «Estás perdiendo el tiempo y vas a estropear el plazo», Héctor insistió. «Para con eso y verifica el sistema eléctrico». Marisol se encontraba en un dilema. Héctor era su supervisor oficial, pero Alejandro le había dicho que siguiera sus instintos. Ella decidió confiar en lo que el abuelo le había enseñado. «Con todo respeto, Héctor, voy a continuar siguiendo esta línea de investigación. Si estoy equivocada, asumo la responsabilidad». Héctor se puso rojo de ira. «Veremos lo que Alejandro va a decir cuando fracases». Pero Marisol no estaba equivocada. El miércoles, ella encontró exactamente lo que estaba buscando: un defecto microscópico en una de las boquillas inyectoras que estaba causando una quema irregular del combustible. Era un defecto tan pequeño que solo sería detectable por alguien que supiera exactamente dónde buscar.
La reparación en sí era relativamente simple: sustituir la boquilla defectuosa. Pero identificar la causa raíz había requerido un nivel de diagnóstico que impresionó incluso a Alejandro cuando vino a verificar el progreso. «¿Cómo supiste que era eso?», le preguntó, examinando la boquilla defectuosa. «Mi abuelo siempre decía que cuando un motor quema combustible irregular, primero lo oyes en las vibraciones», Marisol explicó. «Hay un patrón específico que es diferente de problemas eléctricos o mecánicos». Alejandro probó el motor y funcionó perfectamente. Mejor que perfecto, de hecho, estaba funcionando con una suavidad que no presentaba desde hacía meses. «Excepcional», murmuró. «Simplemente excepcional». La demostración del viernes fue un éxito completo. Los clientes quedaron impresionones con el desempeño de la embarcación y Alejandro cerró un contrato importante. Pero lo que más le impactó fue la precisión del diagnóstico de Marisol. Esa tarde llamó a Héctor para una conversación en privado. «Quiero entender por qué intentaste impedir que Marisol siguiera su método de diagnóstico», dijo Alejandro directamente. Héctor intentó defenderse. «Señor Alejandro, tengo 30 años de experiencia. Sabía que estaba perdiendo el tiempo con ese enfoque. Pero ella tenía razón, y tú estabas equivocado», señaló Alejandro. «Más que eso, resolvió en 3 días un problema que otros mecánicos no pudieron solucionar en semanas». «Fue suerte», murmuró Héctor. «¿Suerte?», Alejandro alzó una ceja. «Héctor, estás dejando que el prejuicio afecte tu juicio profesional. Eso no es aceptable». La conversación continuó unos minutos más, pero el resultado fue claro. Héctor recibió una advertencia formal y Alejandro dejó en claro que cualquier interferencia futura en el trabajo de Marisol tendría consecuencias más severas. A partir de ese momento, la dinámica en el taller comenzó a cambiar gradualmente. Algunos mecánicos siguieron hostiles, pero otros empezaron a reconocer que Marisol realmente tenía habilidades excepcionales. Manuel, el mecánico gordo que siempre hacía comentarios sarcásticos, fue el primero en cambiar de actitud. Presenció a Marisol diagnosticar un problema complejo en su área de especialidad y quedó genuinamente impresionado. «Niña», dijo una tarde, «realmente sabes lo que estás haciendo. Perdón por los comentarios tontos. Era un comienzo pequeño pero significativo». Marisol agradeció con gracia y siguió centrada en su trabajo. El siguiente desafío llegó 2 semanas después, cuando Alejandro recibió una llamada de emergencia de un cliente importante. Un yate de 20 metros se había detenido en medio del mar y necesitaba ayuda urgente. El problema era que el cliente estaba a 2 horas de distancia del puerto y sería necesario hacer la reparación en el lugar. «Necesito a alguien que pueda diagnosticar y resolver el problema rápidamente, porque están en medio del mar», explicó Alejandro a su equipo. «¿Quién se ofrece?». Héctor inmediatamente se ofreció, pero Alejandro tenía otros planes. «Quiero que vaya Marisol», anunció. Hubo un silencio incómodo en el taller. «Señor Alejandro», protestó Héctor, «es mucha responsabilidad para alguien sin experiencia en rescates marítimos. Irá acompañada de 2 mecánicos experimentados», aclaró Alejandro. «Pero quiero que ella lidere el diagnóstico». Era una demostración pública de confianza que elevó el estatus de Marisol dentro del equipo. Incluso los mecánicos más hostiles tuvieron que reconocer que Alejandro estaba apostando su reputación en su capacidad. El viaje de rescate se realizó en una lancha rápida equipada con herramientas y piezas de emergencia. Marisol iba acompañada de Ricardo, no el mismo que había saboteado los yates, sino otro mecánico con el mismo nombre, y Gabriel, ambos con más de 20 años de experiencia. Cuando llegaron al yate en dificultades, Marisol encontró una situación compleja. El motor se había detenido por completo y no daba ninguna señal de vida. El propietario, un empresario de la Ciudad de México llamado Javier, estaba visiblemente nervioso. «Gracias a Dios que llegaron», dijo. «El motor se paró de repente y ya no enciende». Marisol bajó a la sala de máquinas y comenzó su análisis sistemático. Era un motor Premium Motor de 1000 caballos, diferente a los que estaba acostumbrada, pero los principios básicos se aplicaban.
Ricardo y Gabriel la observaban con escepticismo discreto. Habían aceptado acompañarla por orden de Alejandro, pero claramente dudaban que una joven sin experiencia formal pudiera resolver un problema que ellos no podían. Después de 15 minutos de análisis, Marisol tenía una hipótesis. «Ya creo que es el sistema de combustible», dijo ella, «pero no una obstrucción común. Parece que la bomba de alta presión está fallando intermitentemente». Gabriel probó la presión del combustible y confirmó que estaba por debajo de lo normal. «Tienes razón sobre la presión», admitió, «pero cambiar la bomba aquí en medio del mar no es viable». «No hay que cambiarla», dijo Marisol. «Puedo hacer un ajuste temporal que nos permitirá llegar al puerto». Explicó su plan: ajustar la regulación de la bomba para compensar la pérdida de presión. Era una solución temporal, pero que permitiría al yate navegar con seguridad hasta el puerto para una reparación definitiva. El plan funcionó perfectamente. En una hora el motor estaba funcionando de nuevo y el yate se dirigía al puerto. Javier quedó tan impresionado que se aseguró de llamar personalmente a Alejandro para elogiar el trabajo de Marisol. «Esta chica es un genio», dijo en la llamada. «Resolvió en una hora lo que pensé que me dejaría varado por días». El éxito del rescate marítimo consolidó definitivamente la reputación de Marisol en la empresa. Incluso Héctor tuvo que admitir que ella tenía habilidades excepcionales. «Tal vez te juzgué mal», le dijo el lunes siguiente. «Realmente sabes lo que haces». Era un reconocimiento que Marisol había esperado durante meses. Lo aceptó con gracia, sin guardar rencor por el trato inicial. Con su posición en la empresa finalmente establecida, Marisol pudo concentrarse en perfeccionar sus habilidades. Alejandro la inscribió en cursos técnicos especializados, donde pudo formalizar y ampliar los conocimientos que había aprendido con su abuelo. Los cursos revelaron que, aunque su conocimiento práctico era excepcional, había lagunas en su educación formal que necesitaban llenarse. Tecnologías modernas, normas de seguridad actualizadas y sistemas electrónicos avanzados eran áreas donde necesitaba ponerse al día. Marisol abrazó el aprendizaje con la misma dedicación que siempre había demostrado. Estudiaba por la noche después de que Estrella se dormía, absorbiendo información sobre sistemas que ni siquiera existían cuando su abuelo estaba activo. Estrella, que ahora se desarrollaba rápidamente bajo el cuidado estable de Marisol, mostraba aptitud natural para matemáticas y ciencias. Iba a una escuela pública cerca de la empresa y tenía calificaciones excelentes en todas las materias. «Marisol, cuando crezca, quiero ser ingeniera como tú», dijo Estrella una noche mientras hacían la tarea juntas. «No soy ingeniera, mi amor, soy mecánica», corrigió Marisol con suavidad. «Entonces, ¿por qué no te vuelves ingeniera de verdad?», preguntó Estrella con la lógica simple de una niña. La pregunta resonó en la cabeza de Marisol por días. ¿Por qué no? Ya tenía un conocimiento práctico excepcional. Con un poco más de estudio formal, realmente podría convertirse en ingeniera naval. Cuando mencionó la idea a Alejandro, él se entusiasmó. «Marisol, te apoyo completamente. Incluso puedo ayudar con los costos de la universidad si quieres hacer un acuerdo de trabajo después de graduarte». Era una oportunidad increíble, pero también un gran desafío. Estudiar en la universidad, trabajando tiempo completo y cuidando a una niña, sería casi imposible. Fue doña Mercedes quien encontró la solución. «Hija, me ayudaste tanto que ahora es mi turno de corresponder», dijo. «Puedo cuidar a Estrella las noches que tengas clase, y los fines de semana también, si necesitas estudiar». Con el apoyo de doña Mercedes y Alejandro, Marisol se inscribió en el curso nocturno de Ingeniería Naval en la Universidad Nacional de Veracruz. Era un curso de 5 años, pero estaba decidida a completarlo. Los primeros semestres fueron brutalmente difíciles. Trabajar 8 horas al día, estudiar 4 horas por la noche y aún tener tiempo de calidad con Estrella requería un nivel de disciplina que puso a prueba todos sus límites. A menudo, Marisol cabeceaba sobre los libros de cálculo después de un día entero resolviendo problemas mecánicos prácticos. La transición entre el conocimiento intuitivo que poseía y el conocimiento teórico que la universidad exigía fue más desafiante de lo que había anticipado.
Profesora, preguntó después de una clase particularmente difícil sobre dinámica de fluidos. Entiendo cómo funciona en la práctica, pero estoy teniendo dificultad con las fórmulas matemáticas. ¿Tiene algún consejo? La profesora, doctora Patricia Morales, era una mujer de 60 años con décadas de experiencia, tanto académica como industrial. Marisol, tu problema no es falta de conocimiento, es exceso de conocimiento práctico no estructurado. Necesitas aprender a traducir tu intuición al lenguaje matemático. Fue un consejo que transformó el enfoque de Marisol hacia los estudios. En lugar de intentar memorizar fórmulas, comenzó a conectarlas con experiencias prácticas que había vivido. Cuando estudiaba sobre presión hidráulica, recordaba los motores que había reparado. Cuando veía ecuaciones de termodinámica, pensaba en el comportamiento de los motores que conocía. Gradualmente, su rendimiento académico mejoró drásticamente. En el tercer semestre, estaba entre los mejores alumnos del grupo. En el cuarto semestre, fue elegida para un proyecto de investigación con la doctora Patricia Morales. El proyecto involucraba desarrollar un sistema más eficiente de diagnóstico de problemas en motores marítimos. Era exactamente la combinación de conocimiento práctico y teórico que Marisol había estado buscando. Tu experiencia práctica es invaluable para este proyecto, explicó la doctora Patricia Morales. Conoces los problemas reales que los mecánicos enfrentan, mientras que nosotros los académicos a veces nos quedamos atrapados en la teoría. El proyecto de investigación se convirtió en la pasión de Marisol. Trabajaba en él durante todos sus momentos libres, desarrollando algoritmos que podrían ayudar a mecánicos menos experimentados a diagnosticar problemas complejos. Alejandro quedó tan impresionado con el proyecto que decidió implementarlo como prueba en la empresa. El sistema desarrollado por Marisol redujo el tiempo promedio de diagnóstico en un 40% y aumentó la precisión de las identificaciones de problemas en un 60%. Este sistema va a revolucionar nuestra operación, dijo Alejandro durante una reunión con todo el equipo, y fue desarrollado por nuestra propia Marisol. El reconocimiento fue gratificante, pero Marisol sabía que aún tenía un largo camino por delante. Estaba apenas en el tercer año de la universidad, y los desafíos más complejos todavía estaban por venir. Fue durante el cuarto año que surgió la prueba más grande de su carrera hasta entonces. Alejandro recibió un contrato para reparar una flota completa de 12 embarcaciones que habían sido dañadas en una tormenta. El plazo era ajustado, solo 2 meses, y el valor del contrato era suficiente para asegurar el futuro de la empresa por años. El problema era que todas las embarcaciones tenían daños únicos y complejos. Sería necesario un nivel de coordinación y experiencia técnica que la empresa nunca había enfrentado antes. Marisol, dijo Alejandro, necesito que lideres este proyecto. Era una responsabilidad enorme, liderar un equipo de 15 mecánicos experimentados en un proyecto que podría hacer o deshacer la empresa. Señor Alejandro, todavía estoy en la universidad. ¿Está seguro de que puedo manejarlo? Estoy absolutamente seguro, respondió sin dudar. Eres la única persona aquí que combina conocimiento práctico excepcional con formación teórica avanzada. Este proyecto necesita a alguien que piense fuera de lo común. Marisol aceptó el desafío, pero sabía que necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir. Formó un equipo multidisciplinario, combinando mecánicos experimentados con estudiantes de ingeniería de su universidad. El primer paso fue evaluar cada embarcación individualmente y crear un plan de reparación personalizado. Marisol aplicó los métodos de diagnóstico que había desarrollado en su proyecto de investigación, adaptándolos a la escala mayor del proyecto. Las primeras semanas fueron caóticas. Coordinar a 15 mecánicos trabajando simultáneamente en 12 embarcaciones diferentes requería habilidades de gestión que Marisol estaba aprendiendo en la práctica. Héctor, que ahora respetaba completamente su experiencia técnica, se convirtió en su brazo derecho en el proyecto, ayudando con la coordinación de los equipos. Marisol, tienes la visión técnica, pero necesitas delegar más, le aconsejó. No puedes estar en todos lados al mismo tiempo. Era un consejo valioso.
Marisol aprendió a confiar en su equipo y a enfocar sus energías en los problemas más complejos que requerían su experiencia específica. La coordinación mejoró, pero entonces surgió un problema inesperado. Una de las embarcaciones presentaba daños mucho más extensos de lo inicialmente diagnosticado. El sistema de propulsión completo necesitaba ser reconstruido, pero no había piezas disponibles en el mercado mexicano. «Vamos a tener que importar las piezas», dijo Héctor durante una reunión de emergencia. «Pero eso va a tomar 6 semanas y solo tenemos 4 semanas restantes del plazo». Marisol estudió el problema durante 2 días completos. La solución convencional era realmente importar piezas nuevas, pero ella sabía que tenía que haber una alternativa. La respuesta llegó cuando recordó una técnica que el abuelo había mencionado una vez: reconstruir un sistema usando componentes de diferentes fabricantes, adaptándolos para trabajar juntos. «¿Y si no importamos piezas nuevas?», sugirió en la siguiente reunión. «¿Y si adaptamos piezas de otros sistemas para crear un propulsor personalizado?». El equipo se mostró escéptico. Era un enfoque arriesgado que requería precisión extrema y conocimiento profundo de varios sistemas diferentes. «Es posible», admitió Gabriel, «pero habría que calcular todas las especificaciones con precisión milimétrica. Un error y arruinamos todo el sistema». «Entonces vamos a calcular bien», dijo Marisol con determinación. Pasó los siguientes 3 días trabajando 18 horas al día, calculando especificaciones, probando compatibilidades y diseñando modificaciones. Usó todo el conocimiento teórico que había adquirido en la universidad, combinado con la intuición práctica que heredó del abuelo. El resultado fue un diseño híbrido que combinaba componentes de 3 fabricantes diferentes, modificados para trabajar como un sistema único. Era técnicamente viable, pero nunca se había intentado antes. «¿Estás segura de que esto va a funcionar?», Alejandro preguntó cuando Marisol presentó el plan. «Matemáticamente, sí. En la práctica, vamos a descubrirlo». La implementación del diseño personalizado tomó 2 semanas intensivas. Marisol supervisó cada etapa personalmente, haciendo ajustes en tiempo real conforme surgían problemas menores. Cuando llegó el momento de la prueba final, todo el equipo estaba tenso. Si el sistema personalizado no funcionaba, todo el proyecto estaría perdido. Marisol encendió el motor híbrido y contuvo la respiración. El sistema tosió 1 vez, 2 veces, y luego rugió a la vida con una suavidad que sorprendió incluso a ella. «Funciona», dijo, casi sin creerlo. «Funciona perfectamente». El éxito de la solución personalizada garantizó que el proyecto se entregara dentro del plazo. Las 12 embarcaciones fueron reparadas con calidad excepcional y el cliente quedó tan impresionado que firmó un contrato de mantenimiento a largo plazo. «Marisol», Alejandro dijo en la fiesta de celebración, «acabas de salvar nuestra empresa y demostraste que eres una de las mejores ingenieras navales del país, y aún no te has graduado». Era un reconocimiento que significaba más para Marisol que cualquier diploma podría significar. Había encontrado una forma de honrar la memoria del abuelo usando sus enseñanzas para crear soluciones innovadoras. Estrella, que ahora tenía 13 años y se destacaba en la escuela, observaba la fiesta con orgullo evidente. «Marisol, tú eres mi heroína», dijo ella. «Quiero ser como tú cuando sea grande». «Vas a ser mejor que yo», respondió Marisol, abrazando a la adolescente que se había convertido en su razón de vivir. «Porque vas a comenzar con todas las oportunidades que yo tuve que luchar para conseguir». Con el éxito del proyecto, la reputación de Marisol se extendió por todo el sector marítimo mexicano. Ella comenzó a recibir ofertas de otras empresas, invitaciones para dar conferencias técnicas e incluso propuestas para consultorías internacionales. Pero Marisol sabía dónde quería quedarse. Alejandro había sido la primera persona en creer en ella cuando todos los demás dudaban. La lealtad era un valor que su abuelo le había enseñado, y ella no iba a olvidarlo ahora. En lugar de aceptar ofertas externas, le propuso algo diferente a Alejandro. «Quiero que expandamos la empresa», dijo.
Podemos crear una división de consultoría técnica y capacitación. Enseñar a otros mecánicos las técnicas que desarrollamos. A Alejandro le encantó la idea. En 6 meses, habían establecido la Academia Técnica Costa Sur, ofreciendo cursos especializados para mecánicos navales de todo el país. Marisol se convirtió en la instructora principal de la academia, combinando conocimiento teórico avanzado con experiencia práctica real. Sus cursos se volvieron referencia nacional, atrayendo profesionales de todo México. Pero lo que más la enorgullecía era el programa de becas que creó para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Ella sabía lo que era estar sin oportunidades y quería asegurarse de que otras personas talentosas no pasaran por lo que ella había pasado. Cada grupo debe tener al menos 30% de alumnos becados, insistió con Alejandro. El talento existe en todas partes, pero la oportunidad no. El programa de becas se convirtió en uno de los aspectos más exitosos de la academia. Jóvenes de zonas marginadas, exhabitantes de la calle e hijos de familias pobres encontraban en la academia una oportunidad de cambiar sus vidas a través de la educación técnica. Uno de los primeros becados fue un chico llamado Carlos, de 16 años, que vivía en una colonia popular cerca del puerto. Él le recordaba a Marisol a sí misma en la adolescencia, talentoso, decidido, pero sin oportunidades. «Profesora Marisol», dijo el primer día de clases, «le prometo que voy a aprovechar esta oportunidad. No la voy a defraudar». «Solo puedes defraudarme si no eres sincero contigo mismo», respondió ella. «El resto lo resolvemos juntos». Carlos se convirtió en uno de los mejores alumnos que la academia había tenido. Su dedicación le recordaba a Marisol su propio camino, y ella se convirtió en mentora personal del joven. Cuando Marisol finalmente se graduó en Ingeniería Naval, la ceremonia de graduación fue un hito no solo para ella, sino para toda la comunidad que había seguido su trayectoria. Estrella, ahora con 17 años y ya aceptada en una universidad nacional para estudiar ingeniería, estaba en la primera fila con lágrimas de orgullo en los ojos. Doña Mercedes, Alejandro y decenas de empleados de la empresa también estaban presentes. Pero el momento más emotivo fue cuando Carlos y los otros alumnos becados aparecieron en la ceremonia con una manta que decía: «Gracias, profesora Marisol, por mostrarnos que los sueños son posibles». Durante su discurso como graduada honrada, Marisol miró al público y vio rostros que representaban toda su trayectoria. De las calles de Veracruz a las aulas de la universidad, había encontrado una familia extendida de personas que creían en ella y en quienes ella creía. «Mi abuelo siempre decía que el conocimiento es la única riqueza que nadie puede quitarte», dijo al micrófono. «Pero hoy he aprendido que el conocimiento compartido es aún más valioso. Gracias a todos los que han sido parte de este camino conmigo». Después de la graduación, Alejandro hizo una propuesta que incluso sorprendió a Marisol. «Quiero que seas mi socia», dijo. «50% de la empresa. Transformaste este lugar y mereces ser dueña de lo que ayudaste a construir». Era una oferta generosa más allá de cualquier expectativa, pero Marisol había aprendido a pensar estratégicamente sobre su futuro. «Alejandro, acepto ser socia, pero con una condición. Quiero que el 20% de las ganancias de la empresa se destinen a expandir el programa de becas. Quiero que nuestra academia se convierta en la más grande del país». Alejandro sonrió. Era exactamente el tipo de respuesta que esperaba de Marisol, pensando no solo en sí misma, sino en el impacto mayor que podía causar. «Trato hecho», dijo extendiendo la mano. «Socias para cambiar el sector marítimo mexicano». Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Esto ayuda mucho a quienes estamos empezando. Ahora continuando. En los años que siguieron, la Academia Técnica Costa Sur se convirtió realmente en la institución de enseñanza técnica marítima más grande y respetada del país. Con unidades en 5 estados y alianzas internacionales, formaba a cientos de profesionales calificados anualmente. Marisol, ahora con 32 años, se había convertido en una de las ingenieras navales más reconocidas de México.
Participaba en congresos internacionales, publicaba artículos en revistas técnicas y era consultora de grandes proyectos marítimos. Pero su mayor orgullo seguía siendo el trabajo social de la academia. Más de 1000 jóvenes de bajos recursos se habían graduado a través del programa de becas, y muchos de ellos ahora eran dueños de sus propios talleres o trabajaban en puestos de liderazgo en empresas del sector. Estrella se había graduado en ingeniería mecánica con honores y trabajaba en la academia como profesora junior. A los 22 años, era una joven brillante y segura que veía a Marisol como madre, mentora y mejor amiga. «Marisol», dijo una tarde mientras organizaban el material para un nuevo grupo, «¿te has puesto a pensar en cómo llegamos hasta aquí?» Marisol sonrió, recordando a la niña asustada que había encontrado en el callejón hacía 14 años. «A veces parece un sueño», admitió. «Pero entonces recuerdo a todas las personas que nos ayudaron en el camino. Nada de esto habría sido posible sola. Y ahora nosotros estamos ayudando a otras personas a cumplir sus sueños también», observó Estrella. «Es como un círculo que sigue creciendo». Era una observación perfecta. Marisol había aprendido que el éxito verdadero no era solo sobre superar sus propias dificultades, sino sobre crear oportunidades para que otros también pudieran superar las suyas. La academia se había convertido en más que una escuela. Era un centro de transformación social que cambiaba vidas enteras. Familias que vivían en la pobreza desde generaciones lograban romper el ciclo a través de la educación técnica de calidad. Carlos, el primer becario, se había convertido en uno de los instructores más queridos de la academia. Su historia de transformación inspiraba a nuevos alumnos todos los días. «Profesora Marisol», dijo durante una reunión, «quiero proponer algo. ¿Qué tal si creamos un programa de intercambio con otros países? Nuestros alumnos podrían aprender técnicas internacionales». Era una idea ambiciosa, pero Marisol había aprendido que soñar en grande era esencial para crear cambios reales. «Vamos a desarrollar una propuesta», dijo. «Si conseguimos alianzas con academias en Europa y Estados Unidos, nuestros alumnos tendrán oportunidades que ni soñábamos antes». El programa de intercambio se hizo realidad 2 años después, con alianzas establecidas en 6 países. Alumnos mexicanos de bajos recursos pudieron estudiar en academias prestigiosas internacionalmente, regresando con conocimientos avanzados que elevaron aún más el nivel de la educación en México. La transformación era completa. Marisol había pasado de ser una joven mendiga recolectando latas en las calles a una empresaria y educadora reconocida internacionalmente. Pero el viaje había enseñado que el verdadero éxito se medía no por lo que uno conquista para sí mismo, sino por lo que posibilita para los demás. Una tarde de viernes, Marisol estaba en su oficina de la academia revisando propuestas para nuevos grupos cuando recibió una visita inesperada. Era Fernando, el antiguo jefe de mecánicos de la Marina, que había esparcido los rumores sobre ella años atrás. «Marisol», dijo, visiblemente avergonzado, «vine a pedir disculpas». Ella lo invitó a sentarse, curiosa sobre lo que había motivado la visita después de tanto tiempo. «Fernando, eso fue hace más de 10 años. No necesita preocuparse por eso». «Sí necesito», insistió. «Estaba equivocado acerca de usted, completamente equivocado. Y peor aún, permití que la envidia y el prejuicio me hicieran tratar mal a una persona honesta y talentosa». Fernando explicó que había seguido la trayectoria de Marisol a través de artículos en revistas del sector y testimonios de colegas del área. «Cuando veo lo que usted ha logrado y todo lo que está haciendo por los jóvenes, me siento avergonzado de mi comportamiento», continuó. «Quería saber si tendría una oportunidad en la academia para un mecánico viejo que aún tiene mucho por aprender». Era un momento de círculo completo que conmovió profundamente a Marisol. El hombre que había intentado destruir su reputación ahora reconocía su valor y pedía una oportunidad. «Fernando», dijo después de pensar un momento, «todos merecen una segunda oportunidad. Si está genuinamente interesado en enseñar y aprender, hay un lugar para usted aquí». Fernando se unió al cuerpo docente de la academia como instructor de mecánica básica.
Su experiencia de décadas, combinada con una nueva perspectiva sobre la enseñanza inclusiva, lo convirtió en un profesor popular entre los estudiantes. La transformación de Fernando se volvió un ejemplo poderoso para todo el equipo de la academia sobre la posibilidad de cambio y crecimiento personal. Cuando Marisol cumplió 35 años, la academia decidió organizar una fiesta de celebración que conmemorara no solo su cumpleaños, sino también los 15 años de la institución. La fiesta tuvo lugar en el patio principal de la academia, decorado con fotos que contaban la historia del viaje de Marisol y la transformación de cientos de estudiantes. Exalumnos vinieron de todo el país para participar en la celebración. Alejandro, ahora con 65 años y semijubilado, dio un discurso emotivo. Hace 15 años, casi cometo el mayor error de mi vida al dudar de una joven talentosa, dijo. Afortunadamente, la verdad siempre sale a la luz, y hoy puedo decir que trabajar con Marisol ha sido el mayor privilegio de mi carrera. Doña Mercedes, ahora con 80 años pero aún enérgica, también habló en la fiesta. Vi a esta niña crecer de una joven herida y desconfiada a una mujer fuerte que cambia la vida de cientos de personas, dijo con lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa de haber sido parte de este viaje, pero fue el discurso de Estrella el que más conmovió a Marisol. Marisol no es solo mi madre adoptiva, dijo Estrella al micrófono. Me enseñó que la familia no es solo sobre la sangre, sino sobre el amor, la dedicación y creer en los sueños de los demás. Me salvó de la calle, pero más que eso, me enseñó que yo también puedo salvar a otras personas. Estrella anunció que había decidido dedicar su carrera a expandir el trabajo de la academia, creando programas específicos para niñas en situación de vulnerabilidad. Quiero que otras niñas tengan las mismas oportunidades que yo tuve, declaró. Vamos a crear una nueva división de la academia enfocada en el empoderamiento femenino a través de la educación técnica. Era la continuación natural del trabajo que Marisol había iniciado. La próxima generación estaba asumiendo la responsabilidad de expandir el impacto social de la institución. Carlos también anunció sus planes durante la fiesta. Había ahorrado dinero suficiente para abrir su propio taller especializado, pero quería mantenerlo conectado con la academia. Voy a contratar solo exalumnos de la academia como empleados, dijo, y una parte de las ganancias se destinará para becas de estudio. Quiero que mi empresa sea una extensión del trabajo social que aprendimos aquí. Ver a sus primeros alumnos convirtiéndose en multiplicadores de la misión de la academia fue el mayor regalo que Marisol podría haber recibido. Su visión se estaba propagando más allá de los límites de la institución, creando una red de impacto social que crecía exponencialmente. La fiesta también marcó el lanzamiento oficial del libro autobiográfico de Marisol, De las calles a la ingeniería, un viaje de transformación. El libro había sido escrito en colaboración con una periodista especializada en historias de superación, y todos los derechos de autor se destinarían al fondo de becas de la academia. Este libro no es sobre mí, dijo Marisol durante el lanzamiento, es sobre todas las personas que se niegan a aceptar que sus circunstancias determinen su destino. Es sobre el poder de la educación, de la perseverancia y principalmente de la comunidad. El libro se convirtió en un bestseller nacional, inspirando a miles de jóvenes en situación similar a la que Marisol había enfrentado. Llegaban cartas diariamente de lectores contando cómo la historia había motivado cambios en sus propias vidas. Una carta en particular conmovió profundamente a Marisol. Era de una adolescente de 15 años de Tampico llamada Daniela. Profesora Marisol, yo soy como usted era, huérfana, viviendo en las calles, pero con sueño de trabajar con máquinas. Su libro me mostró que es posible. Estoy estudiando por mi cuenta y ahorrando dinero para intentar una beca en la academia. Gracias por enseñarme que los sueños no tienen dirección. Marisol respondió personalmente a la carta y ofreció una beca completa para Daniela, incluyendo transporte y vivienda. Era el tipo de gesto que se había vuelto rutina en su vida, usar sus recursos e influencia para abrir puertas a otros. Daniela se mudó a Veracruz a los 16 años y se convirtió en una de las alumnas más dedicadas de la academia.
Su historia reflejaba el viaje de Marisol de forma impresionante, creando una conexión especial entre mentora y alumna. «Profesora», dijo Daniela durante una clase práctica, «¿cómo puede ayudar a tanta gente sin cansarse?». Era una pregunta que Marisol se había hecho muchas veces. «Daniela, sí me canso, pero entonces recuerdo cómo me sentí cuando nadie creía en mí y encuentro energía para seguir. Cada vida que cambiamos nos da fuerza para cambiar la siguiente». La llegada de Daniela coincidió con una nueva fase de expansión de la academia. Marisol había recibido propuestas para abrir unidades en otros países de América Latina, llevando el modelo mexicano de educación técnica inclusiva a una escala internacional. La primera unidad internacional se abrió en Guatemala, en colaboración con organizaciones locales que trabajaban con jóvenes en situación de riesgo. El modelo se adaptó a las necesidades locales, pero mantuvo los principios fundamentales de inclusión social y excelencia técnica. «Estamos creando una red latinoamericana de transformación social», dijo Marisol durante la inauguración de la unidad guatemalteca. «El talento existe en todas partes, y nuestra misión es garantizar que ningún joven talentoso sea limitado por sus circunstancias de nacimiento». El éxito de la expansión internacional atrajo la atención de organizaciones globales. La UNESCO invitó a Marisol a presentar su modelo en una conferencia mundial sobre educación técnica, reconociendo a la academia como una práctica ejemplar de inclusión social a través de la educación. Durante su presentación en la UNESCO, Marisol habló ante una audiencia de educadores y formuladores de políticas de más de 50 países. La educación técnica no debe verse como una segunda opción para jóvenes que no logran entrar a la universidad, argumentó. Debe ser reconocida como un camino legítimo y valioso para el desarrollo personal y profesional. Y lo más importante, debe estar accesible para todos, independientemente de su origen social o económico. La presentación fue recibida con una ovación de pie y resultó en invitaciones para consultorías en programas educativos en varios países. Marisol aceptó algunos proyectos seleccionados, siempre con la condición de que parte del trabajo se destinara a fortalecer programas de inclusión social. De vuelta en México, la academia se había convertido en una institución de referencia nacional. El gobierno federal la invitó a participar en la formulación de políticas públicas para educación técnica, reconociendo el modelo como un ejemplo de excelencia que podría replicarse a escala nacional. «Profesora Marisol», dijo el ministro de Educación durante una reunión, «queremos convertir su modelo en la base para una nueva generación de escuelas técnicas federales. ¿Aceptaría liderar este proyecto?». Era una oportunidad de impactar a millones de jóvenes mexicanos, pero también representaba una responsabilidad enorme. Marisol pidió tiempo para considerar la propuesta y consultó a su equipo en la academia. «Es una oportunidad de multiplicar nuestro impacto por 1000», Estrella argumentó durante una reunión. «Pero no podemos perder la esencia de lo que hacemos aquí, el cuidado individual con cada alumno». Carlos estuvo de acuerdo con Estrella. «Lo que nos diferencia de las otras escuelas es que conocemos a nuestros alumnos personalmente. ¿Cómo vamos a mantener eso a escala nacional?». Era un dilema real. El crecimiento rápido podía diluir la calidad y los valores que habían hecho especial a la academia. Marisol pasó semanas desarrollando una propuesta que permitiría la expansión nacional, manteniendo los principios fundamentales. Su solución fue crear un sistema de academias matriz en cada región del país, cada una responsable de formar no solo alumnos, sino también educadores calificados para replicar el modelo localmente. «Vamos a formar formadores», ella explicó al ministro. «Cada academia matriz será responsable de capacitar y certificar educadores que podrán abrir nuevas unidades manteniendo nuestros estándares de calidad e inclusión social». El plan fue aprobado e implementado a lo largo de 5 años. Cuando Marisol cumplió 40 años, existían 127 academias técnicas siguiendo el modelo en todo el territorio nacional, formando a más de 10,000 alumnos anualmente. El impacto social era medible. Los índices de empleabilidad juvenil aumentaron significativamente en las regiones donde operaban las academias,
y muchos exalumnos se convirtieron en emprendedores, creando empleos adicionales en sus comunidades. Pero para Marisol, las estadísticas más importantes eran las historias individuales. Llegaban cartas diariamente de exalumnos contando cómo la educación recibida había transformado no solo sus vidas, sino las vidas de sus familias. Una carta de un exalumno de la primera generación, ahora dueño de una empresa de mantenimiento naval próspera, decía: «Profesora Marisol, mis hijos estudian en escuelas privadas porque pude darles lo que mis padres no pudieron darme a mí. Pero la educación en valores que aprendí en la academia es lo que les enseño a ellos todos los días». A sus 40 años, Marisol se había convertido en una figura nacional, reconocida no solo por sus logros profesionales, sino por su trabajo social. Recibió decenas de premios y honores, incluyendo el título de doctora honoris causa por 3 universidades nacionales. Pero el reconocimiento que más la emocionó vino de donde menos esperaba. El Ayuntamiento de Veracruz decidió nombrar la calle donde ella había vivido durante sus años en las calles como Calle Marisol Ramírez, educadora y transformadora social. La ceremonia de inauguración de la placa ocurrió en el viaducto donde ella había dormido por 3 años. Cientos de personas estaban presentes, incluyendo decenas de exalumnos, autoridades locales y personas en situación de calle que aún utilizaban el espacio. «Esta calle representa más que un homenaje», dijo Marisol durante la ceremonia. «Representa la esperanza de que cualquier persona, sin importar dónde comience su trayecto, puede escribir una historia de transformación e impacto positivo». Durante su discurso, notó a un joven de unos 17 años observando la ceremonia a la distancia. Su ropa gastada y postura cautelosa le recordaron vívidamente a sí misma 20 años atrás. Tras la ceremonia, se acercó al muchacho. «Hola, soy Marisol», dijo sencillamente. «Sé quién es usted», respondió él tímidamente. «Soy Sebastián, duermo allí», señaló un lugar bajo el puente. «¿Cuánto tiempo llevas en las calles, Sebastián?» «2 años, desde que mi mamá partió». Marisol vio en Sebastián la misma mezcla de vulnerabilidad y determinación que ella había cargado tantos años antes. «¿Te gustan las máquinas, Sebastián?». Sus ojos se iluminaron por primera vez en la conversación. «Mucho. Siempre arreglo bicicletas para la gente aquí de la calle. Tengo habilidad para eso». «¿Qué te parece conocer nuestra academia? Tenemos un grupo comenzando la próxima semana». «No tengo dinero para estudiar», dijo bajando la mirada. «Sebastián», Marisol dijo con suavidad, «el talento y la determinación son las únicas calificaciones que nos importan. Lo demás lo resolvemos». Era el círculo cerrándose de nuevo. 20 años después de que su propio camino comenzara en ese mismo puente, Marisol le ofrecía a otro joven la misma oportunidad que Alejandro le había ofrecido a ella. Sebastián se inscribió en la academia la semana siguiente y rápidamente se destacó como uno de los alumnos más prometedores del grupo. Su historia se volvió una más en la larga lista de transformaciones que la institución había proporcionado. Con 4 décadas de vida y 2 décadas de trabajo transformador, Marisol comenzó a pensar en el legado que estaba construyendo. No se trataba solo de las academias, los premios o el reconocimiento profesional. Se trataba de las vidas humanas que habían sido tocadas y transformadas. Estrella, ahora con 28 años, se había casado con Carlos y esperaban a su primer hijo. Habían decidido que el niño crecería conociendo la historia de su abuela Marisol desde pequeño, para entender la importancia de la educación y la responsabilidad social. «Nuestro hijo va a crecer sabiendo que es posible cambiar el mundo una persona a la vez», dijo Estrella durante el té de bebé. Marisol nos enseñó eso. Daniela, la joven de Tampico que se había mudado a Veracruz, estaba terminando su formación y había sido aceptada para una maestría en ingeniería mecánica. Su proyecto de investigación se centraba en el desarrollo de tecnologías de bajo costo para talleres en comunidades necesitadas. Fernando, el antiguo mecánico que había difundido rumores sobre Marisol,
se había convertido en uno de los educadores más queridos de la academia. Su transformación personal inspiraba tanto a colegas como a alumnos sobre la posibilidad de cambio y crecimiento. Alejandro, a pesar de su avanzada edad, seguía activo como consejero de la academia. Su colaboración con Marisol se había convertido en un modelo de cómo los empresarios pueden crear impacto social positivo sin sacrificar la sostenibilidad económica. Doña Mercedes, a los 85 años, seguía viviendo en su pensión, que se había convertido en un punto de acogida para jóvenes en transición hacia la vida independiente tras graduarse de la academia. «Hija», le dijo a Marisol durante un almuerzo dominical, ¿te has puesto a contar cuántas vidas han cambiado por lo que comenzó con aquel yate descompuesto? Era una pregunta interesante. Marisol intentó calcular. Alumnos directos de la academia original, multiplicado por las unidades nacionales e internacionales, sumado a los hijos de esos alumnos que tuvieron mejores oportunidades educativas, más los empleos creados por los emprendedores exalumnos, debe ser más de 50.000 vidas impactadas directamente, estimó ella, y probablemente cientos de miles indirectamente. Y todo porque usted no aceptó que las circunstancias determinaran su destino, doña Mercedes observó sabiamente. Era una reflexión que hizo pensar a Marisol sobre el futuro. A los 40 años, ella tenía potencialmente otras 4 décadas de trabajo por delante. ¿Cómo podría maximizar el impacto en ese tiempo? La respuesta llegó en forma de una nueva iniciativa, la Universidad Técnica Internacional Marisol Ramírez. En colaboración con universidades tradicionales y organizaciones internacionales, desarrolló el concepto de una institución que ofrecería educación técnica de nivel superior con enfoque total en impacto social. Queremos formar una nueva generación de profesionales técnicos que vean sus carreras como misiones de transformación social, explicó durante el lanzamiento de la propuesta. Ingenieros, técnicos y educadores que trabajen no solo para ganar dinero, sino para resolver los problemas más urgentes de la humanidad. La universidad sería gratuita para todos los alumnos, sostenida por una combinación de alianzas empresariales, fondos gubernamentales e ingresos generados por los proyectos desarrollados por los propios estudiantes. El proyecto atrajo apoyo de organizaciones internacionales, empresas multinacionales y gobiernos de varios países. La primera unidad se construiría en Veracruz, en el terreno adyacente a la academia original, creando un campus integrado que ofrecería educación técnica desde el nivel básico hasta el doctorado. La construcción del campus tomó 3 años e involucró a estudiantes y maestros de todas las academias de la red como parte del proceso educativo. Participaron desde el diseño arquitectónico hasta la implementación de sistemas sustentables de energía y agua. Cuando la Universidad Técnica Internacional Marisol Ramírez fue inaugurada, representó la realización de un sueño que había comenzado décadas antes debajo de un puente. La ceremonia de inauguración reunió a dignatarios de varios países, pero el momento más emotivo fue cuando Sebastián, el joven que Marisol había encontrado bajo el puente 3 años antes, fue seleccionado como vocero de los primeros estudiantes. «Profesora Marisol», dijo al micrófono, «usted me enseñó que no importa dónde empiezas, sino dónde eliges llegar. Esta universidad va a permitir que miles de jóvenes como yo elijan llegar muy lejos». Al final de la ceremonia, Marisol se encontró sola en el jardín del campus, observando a estudiantes de decenas de nacionalidades diferentes, conversando y planeando proyectos que podrían cambiar el mundo. Era un momento de profunda gratitud por el viaje que había recorrido. Estrella se acercó y se quedó a su lado en silencio por unos momentos. «¿En qué estás pensando?», preguntó finalmente. «Estaba pensando en mi abuelo», respondió Marisol. «Él siempre decía que nuestra vida tiene sentido cuando usamos nuestros dones para mejorar la vida de otras personas. Creo que él estaría orgulloso». «Estoy segura de que lo estaría», concordó Estrella. «Pero creo que él estaría más impresionado con lo que aún está por venir». Era cierto. A los 43 años, con la universidad funcionando e impactando vidas globalmente, Marisol sabía que aún tenía décadas de trabajo por delante. Surgirían nuevos desafíos,
aparecerían nuevas oportunidades de crear impacto positivo y ella estaría lista para todas. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de superación y transformación. ¿Conoces a alguien que haya pasado por desafíos similares a los de Marisol? ¿Crees que la educación es realmente el mejor camino para romper ciclos de pobreza? Deja tu opinión en los comentarios con palabras sinceras. No olvides dejar tu like y principalmente suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes de personas que transformaron sus vidas y marcaron la diferencia en el mundo.